Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Podcast for One, un espacio hecho para una persona, para un grupo de personas o quizá algún día para un país o un planeta. Y el día de hoy les quiero contar la parte 2 del tema de los mezcales, el mezcal y los vampiros y la práctica. Entonces, ya entrando al detalle. En mezcales existen muchos y dependen un poquito de la planta. Entonces, igual que hay uvas en el vino, que son diferentes y cada vino sabrá un poquito diferente, lo mismo pasa con el maguey. Y entonces hay diferentes tipos de planta o tipos de maguey que aterrizan en diferentes sabores. Por ejemplo, si ustedes piensan en el Tequiliana Weber azul, el maguey, entonces tenemos tequila. Si ustedes piensan en el Desilirion Willery, tenemos el Sotol de Chihuahua. Si están hablando de Agave angustifolia Ho, están hablando del Bacanora de Sonora. Y si están hablando de el espadín, el cuishi, el tobalá, el tepestate, el madrecuishi, el arroqueño, el tobasiche, el papalote y así como muchos otros, ya están hablando de Oaxaca, Puebla, Guerrero y otros estados. En general, cada uno de ellos va a tener una denominación de origen dependiendo de los diferentes estados y municipios y van a tener diferentes sabores. Uno que probé recientemente, que es el Salmiana, es de San Luis Potosí. Y está bueno, la verdad es que muy bueno, pero estando en San Luis me agarró una reflexión bien interesante sobre esto. Pues el semidesierto mexicano está lleno de vida, ¿no? O sea, si se fijan, estamos hablando de un chorro de estados y estamos hablando de la misma planta. Entonces es como este mito de Mayagüel que no llegó a un lugar, sino se esparció por todo nuestro país, ¿no? Para que todos los habitantes desde el norte hasta el sur tuvieran la misma oportunidad y se me hace súper interesante. Y el segundo, este Salmiana de San Luis, este es un dato cultural totalmente interesante. Hay una leyenda, ¿se acuerdan de este canción de Duncan Du de En algún lugar? Resulta que la leyenda, bueno, de hecho es un periódico, habla que en una gira, antes de hacer esta canción, este grupo español Duncan Du se cruzó por un pueblito de San Luis Potosí que se llamaba Tepeyac. Y se dice que la canción está hecha con inspiración de este pueblito de Tepeyac de San Luis, en donde pues los hombres parten a Estados Unidos para encontrar mejores opciones de trabajo. Y pensándolo así, pues claramente que es una canción triste y también es muy extraño, ¿no? Pero es un poco México. México siempre estará en el corazón de todos, me parece, y jamás se va a salir ahí. Pero también al mismo tiempo hay una dualidad, porque como dice la canción, y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Entonces aprovecho por aquí un saludo a todos los mexicanos y mexicanas que jamás volverán y que están fuera de México, pero que se llevan a México en su corazón. Duncan Du predijo su salida y esta tristeza constante de un país crece igual que los mitos como Mayagüel y las realidades como Chichimitl. Es decir, este país está lleno de felicidad, nutrición y sabiduría como la primera y realidades y tristezas como la segunda. Porque si algo tiene nuestro país es que si tiras una semilla de lo que sea, lo tiras ahí en la acera, le cae agua y crece, ¿no? O sea, la tierra que tenemos es muy fértil. El problema es que es muy fértil para cualquier cosa. Si las semillas son cosas buenas, ¿no? Metafóricamente hablando, crecerán cosas buenas. Y si son cosas malas, también crecen las cosas malas. Y otro dato curioso e interesante es que se acuerdan de la bandera de la que hablaba la vez pasada. Otro dato curioso sobre este tema de la maldad, de los animales, del semidesierto, de todas estas variedades que tenemos, es que algunos maestros mencionan que la serpiente que está devorando el águila no es una serpiente, sino las fuerzas del mal vencidas por Huitzilopochtli, que está representada por el águila.
Entonces, eso se me hace también súper interesante y se me olvidó ponerlo en el podcast anterior, pero lo que hablamos aquí es una serie de plantas milagrosas que nacen durante todo el país. Cosas buenas, cosas malas, personas que se quedan, personas que se van. Y una bandera que representa las fuerzas del bien superándose sobre las fuerzas del mal. Por cierto, otro dato cultural totalmente inútil pero curioso. Algunos dicen que en realidad no era un águila, sino un ave cara a cara que le llaman, en cuya alimentación sí están las serpientes. Pero bueno, un poco por eso me tardé tanto. Pero regresando al mezcal. Entonces, lo que tiene interesante es todas estas variedades tienen un tiempo de maduración. Entonces, por ejemplo, una planta de maguey industrializado puede tomar entre 5 y 10 años en madurar. Entonces, un tequila, por ejemplo, el maguey, el tequiliana, para un tequila, probablemente va a estar entre los 5 y los 7 años en madurar. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, depende con qué lo comparen. Pero acuérdense que la planta de maguey se puede utilizar una sola vez. Es decir, la planta llega a su fin de vida, llega a la época de maduración y la planta se muere. O sea, se va a morir solita o se va a morir porque se va a cosechar la piña. Pero si lo piensan así, es un ser vivo que hay que cuidar durante 5 a 10 años, ¿no? Ahora, la producción, como más o menos cuando sale, pues de una piña de 50 a 70 kilos más o menos, van a salir de 10 a 15 botellas por planta. Entonces, cuando alguien habla de 3 millones de botellas al año, nada más fíjense cuántas plantas van por allá. Ahora, obviamente, no todo todo el mezcal es tan industrializado. Entonces hay magueyes, por ejemplo, como el Tobalá, que toma 13 años en madurar la planta. Ya estos magueyes ya no son de origen industrializado, sino literalmente son plantas silvestres que se van dando en los montes y que hay un grupo de personas que se dedican a cuidarlos. Pero si por ahí ven un Tobalá y sabe diferente a lo que sería un espadín, ¿no? El espadín lo van a encontrar pues en lo más común de los 400 conejos o de los básicos. No es que una sea más buena que otra, es uno más industrializado que el otro, pero también por el tiempo. Un espadín va a estar entre 5 y 10 años, pero un tobalá ya va a estar en los 13 años. Un arroqueño, o sea, un maguey tipo arroqueño, va a estar 20 años en la tierra antes de que se pueda cosechar. Y un tepestate, por ejemplo, va a estar 25 años en la tierra. Es decir, mientras que cada 2 semanas puedes producir cerveza, o mientras que la malta, la cebada, el lúpulo, o sea, está todo el tiempo. Mientras que la uva, a lo mejor un viñedo tarda 5 años en empezar la producción, pero después de 25 años ya dio 20 años de vino. Mientras el whisky puede estar en barrica y después de 25 años ya lo cobra súper bien. El tepestate está en proceso de maduración. Entonces, echen un ojo, hagan cuentas, porque algunos de los mezcales son caros. O sea, imagínense 25 años para cuidar una planta. O sea, hay que cuidar una planta, un ser vivo, 25 años. Entonces, casi todos esos mezcales o magueyes son silvestres y sus producciones son totalmente limitadas, ¿no? Y aquí es donde regreso al tema de la bandera, porque a mí lo que se me hace súper interesante es que durante 25 años a esta planta la cuidaron las fuerzas de la naturaleza, los quimadores, los tlachiqueros y también los gusanos de maguey. O sea, los gusanos de maguey toman un punto súper importante porque se comen las bacterias y airean un poco las raíces para que puedan ayudar a esta planta a estar sana durante 25 años. Está rudísimo. Y no sé si lo ven como yo, pero a mí se me hace un milagro. En 25 años pueden pasar un chorro de cosas y hay una sola oportunidad en 25 años. No es como que todos los años me va a dar una buena uva o un año sí y un año no, pero siempre tengo uvas, ¿no? No es como los aguacates que pues esta temporada puede estar mala, pero pues ya nos recuperamos el año siguiente. No, aquí es nada más una cada 25 años. Y si lo ven así, es todavía más romántico porque no es un añejamiento en barrica como sería un whisky o un ron o un brandy. Es un añejamiento en la naturaleza. Y por eso es chistoso. Muchos de estos magueyes tienen una tonalidad a veces terrosa, a veces como barro, a veces como a humo, a veces como una mezcla de todos los anteriores. Entonces, el que lo pongan en perspectiva, si es como
pues este regalo totalmente surrealista que requiere de animales, humanos y fuerzas de naturaleza para que realmente esto suceda. Ahora, aquí en otro dato interesante, muchas de estas variedades silvestres no se polinizan ni con el viento ni con los insectos, sino con los vampiros. O sea, a ver, no Tom Cruise y Antonio Banderas, o sea, no ese tipo de vampiros, sino los murciélagos fructívoros de Oaxaca, que se alimentan del néctar de las flores que ponen estos mezcales. Y esto es bien interesante porque entonces, eso que a veces los vemos como muy alejados de nuestra realidad y como pues, los murciélagos que hacen en la vida, ya no son solo gusanos. Ahora, hay gusanos que ven la tierra, hay mamíferos como nosotros, pero con alas, que se dedican a polinizarlos y a cuidarlos durante 25 años, o sea, polinizar otros lugares para que nazcan nuevos magueyes. Y fuerzas de la naturaleza que permiten que los gusanos estén vivos, que los vampiros estén vivos, que la planta esté viva y que los humanos estén vivos para que todo este tema o este milagro al que le llamamos mezcal suceda. Entonces, se me hace bien complicado que después de todo esto pudiéramos pensar que lo del mito de Mayagüel no es real. O sea, sí es como un regalo, o sea, sí es casi un milagro. O sea, yo sé que es un esfuerzo conjunto, pero es bien interesante porque es un esfuerzo como en la bandera. O sea, sin los murciélagos, pues esto no funciona. Sin los gusanos tampoco. Y sin las personas menos. Y obviamente sin la planta, pues tampoco. Pero si la planta no estuviera en todo el semidesierto mexicano, no lo tendríamos en todos lados. Entonces es una combinación de animales, leyendas, fuerzas, personas, fuerza de naturaleza, personas y de mucho esfuerzo de esta tierra que llamamos nuestra, ¿no? Es como cultura, es surreal, es una historia, es esta unión del humano con la naturaleza que muy pocas cosas tienen, incluyendo muy pocas bebidas. Piénsenlo, o sea, piensen la dimensión de estar cuidando una planta 25 años. ¿Cuántos de ustedes no tienen una planta, se van de vacaciones y ya la planta ya no revive, ¿no? O sea, es fuerte. 25 años, muchachos, 25 años. Y entonces, por eso quizá, ¿no? Por eso quizá cuando alguien prueba, y esto es un tema romántico, claramente es parte del alcohol, pero quizá la fuerza o el que el mezcal sea un poquito fuerte para algunos no es nada más por el tema del alcohol, ¿no? Románticamente hablando, quizá es un poco de esa magia o de esa cultura o de esa fortaleza que nace de una planta del semidesierto que todo el tiempo está batallando en si tiene agua o no, si está en un monte o no, si alguien la cuida o no. Y ya sé, quizá no es para todos los días, pero me parece que no es solo un sabor mágico, ¿no? Sino es un sabor importante, me parece. Y si no lo han tomado, pues yo les sugeriría que empiecen con una margarita de mango o de tamarindo, ¿no? Que en lugar de tequila le echen mezcal. Una nieve en Oaxaca. En Oaxaca obviamente ahí van a encontrar de todo, pero también hay lugares de Guerrero, de Durango, de Puebla que van a encontrar muy buenos mezcales. O prueben la Bacanora de Sonora, está muy buena. O prueben el Salmiana ahí en San Luis. O prueben el Sotol de Chihuahua. O sea, son sabores bien diferentes y bien interesantes, ¿no? Digo, y claramente prueben todo el tequila que puedan, ¿no? Con moderación, por favor. Pero si no quieren nieve en Oaxaca, luego hay cremas, ¿no? Entonces está que la crema de maracuyá, que algunas personas me han regalado alguna vez, sobre todo algunos inges que son de allá de Oaxaca, y la verdad es que son muy buenas, o de capuchino, o de un chorro de sabores. También, si no, prueben la mezcalina. O si están en Querétaro, fíjense que hay un lugar oaxaqueño que se llama, espero que siga vivo, pero estaba muy bueno, que se llama María y su bici. O sea, María y su bici, ¿no? Y su bicicleta. Y ellos hacían una cosa que se llamaba corajillo, que básicamente era café de olla caliente con un chorrito de mezcal. Y ya cuando vayan avanzando un poquito más, pues ya podrán probarlo solito, ¿no? Y de ahí en los solitos me encantan los nombres porque a pesar de ser, o sea, es tan surrealista
que no es tan estricto como un vino francés, que a fuerzas tiene que tener un nombre acá muy estricto, o no es como el brandy, que tiene que tener un nombre muy señorial, sino yo me acuerdo de los primeros nombres que conocí. Un primo un día llevó con una botella que se llamaba el Pelotón de la Muerte y por dentro traía una calavera y decías, no, bueno, esto sí va a estar interesante. Había también un grupo de mezcales que se llamaba Leyenda. De esos de Leyenda a mí me gustaba mucho, que se llamaba Nauyaca, que era de Guerrero. Están otros nombres como por ejemplo Amantes, Viejo Indecente, Convite. Por cierto, Convite tiene unos muy buenos que son ensambles también. Montelobos, que tiene cosas padres, Alipuz. Hay otro que se llama Enmascarado. Esa versión de Enmascarado que tienen máscaras de luchador tiene dos versiones. Una versión claramente técnica y una versión rudo, ¿no? O sea, rudo y técnico. La versión técnico creo que anda sobre los 45 grados de alcohol. La versión ruda trae 10 más, ¿no? Sobre 55, 54. Entonces, me encantan los nombres, me encantan las etiquetas. Creo que es una mezcla de todo esto que estamos hablando, ¿no? Hay otro también bien interesante que se llama el Pierde Almas. Es un poquito más caro. También tengo buenos recuerdos sobre eso. Uno que otro malo recuerdo, pero bueno, más bien de nostalgia, pero buenos recuerdos al final. Y todos estos, ¿no? Se van uniendo igual que como en el capítulo de los vinos, que sí empieza con está padre, pero hay uno más rico que otro, hay uno que me gusta más que otro, pero siempre será esta unión con las personas con las que convives que lo harán más épico, este tipo de cosas, ¿no? Y ahorita un poco con la historia. A mí la historia me encanta, me gusta mucho porque esa historia, esa leyenda que hay detrás, me parece que va mucho más allá de, pues sí, puedes abrir una cerveza, pues sí, puedes no tomarlo, pues sí, puedes abrir una coca, pero creo que ninguna de esas cosas tiene la profundidad que podría tener el mezcal, ¿no? Ahora, también ahí menciono uno que se ha dado para preguntas profundas y preguntas no tan profundas, que es el 400 conejos. Yo creo que lo conocen mucho, si no lo conocen, es como el de batalla. Y eso me recuerda a una historia de los 400 conejos. Acuérdense que todo lo que son nuestros, toda nuestra historia prehispánica hablaba de que en la luna se veía un conejo, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito, estando mi mamá con mi abuelita, me decían, es que ve la luna, parece un conejo. Y la verdad es que yo siempre he visto un conejo. Para mí no era de queso la luna, es un conejo, ¿no? El dato curioso de ese conejo es que en el ombligo se ven como 5 sombras. Y la verdad es que no me sé los nombres. Lo iba a hacer, pero ya está muy ñoño, ¿no? Entender cuáles son los mares que se le definen a la luna. Pero si con un poquito de imaginación y quizá un par de mezcales, alrededor de ese ombligo se ven 5 sombras. Bueno, el mito dice que cuando llegan a las montañas para fundar Mexotenextitlán, ¿no? Los mexicas, que ya hay personas asentadas, o sea, todo el valle de México no estaba deshabitado, ya había personas ahí. Pero este islote mítico, donde hay un águila devorando una serpiente, está en medio de 5 lagos, muy parecidos a las 5 sombras que se ven alrededor del ombligo de la luna. Entonces, esos 5 lagos de la luna, o bueno, 5 manchas de la luna se parecen a los 5 lagos del islote, y entonces ese islote es el ombligo de la luna, o nosotros lo conocemos simplemente como México. Entonces, ese 400 conejos es un mezcal de batalla. Me recuerda muchas cosas. También creo que tiene mucha profundidad. Ya no son baratos los mezcales y en parte tiene que ver con los grados de alcohol. Típicamente un mezcal artesanal va a estar arriba de los 45 grados y los impuestos pues le pegan durísimo a esto, ¿no? Entonces, un mezcal típicamente va a traer un poquito más de la mitad de su costo en la suma del IEPS o del IVA, o más bien el IEPS, el IVA y después el ISR. Y no quiero hablar de política, pero una bebida tan mítica no debería tener tanto impuesto, o al menos eso creo. Entonces, pues ahí puedes ver. También hay cosas sin nombre. Y si van a Oaxaca, hay muchas cosas así buenísimas que no tienen nombre, igual, con sabores totalmente diferentes. Entonces, si ustedes ya habían probado un mezcal, pero nunca se percataron si era un espadín, un tobalá, un madrecuiche o lo que sea, vuelvan a revisar,
porque cada maguey o cada tipo de planta sí tiene un sabor diferente, ¿sale? Entonces échenle un ojo a eso. Ahora, si está en el borde de la Condesa y la Roma, todavía hay una mezcalería que tiene estos mezcales en envases de, no sé si se acuerdan, pero en los 80s había estos Electropura que ahora son de plástico, ¿no? Si ustedes piden Aguaciel o Bonafonte, lo que sea, y vienen estos garrafones de plástico, antes eran igualitos, pero de vidrio. Entonces en este lugar ponen una pared llena, como yo creo que tendrán unos 20, 30 garrafones, todos conectados con unas tuberías de cobre, siempre cambiando estos mezcales, y puedes pedir desde un chatito hasta una media jarrita. Entonces está súper interesante. Antes solo vendían eso, cerveza y naranjas con sal de gusano. Ahorita ya hay como más opciones, pero está muy bueno. Ahora en Coyoacán, acuérdense que está el Corazón de Maguey, que creo que es de los emblemáticos, hay muchos, pero en ese puedes pedir vuelos, ¿no? Que le llaman. Entonces un vuelo son pequeños vasitos como de 1 onza que puedes pedir de 3 en 3, pues como para ir probando de todo. Sobre todo intentar no nada más la misma variedad y diferentes marcas, sino diferentes variedades. Entonces vale la pena hacerlo, y ahí van a encontrar cientos, o no sé si haya miles de etiquetas, pero por lo menos cientos yo creo que sí hay. Desde el más desconocido que no tiene ni etiqueta hasta el que promociona a algún youtuber. Entonces siempre tratan de ver otras plantas. Yo les recomiendo que empiecen por el espadín, y si no, busquen alguna cosa que tenga un ensamble. Típicamente los ensambles tienen como un sabor un poquito más amplio de alguna manera. ¿Sale? Entonces de ahí pueden ir subiendo de los espadines y esto a los que ya saben un poquito más como a olla de barro, ¿no? O a mitos y leyendas, que son básicamente como el madrecuiche, el tepestate o el tobalá, por ejemplo. Y no todo el mundo los vende porque, pues imagínense, una planta de 25 años o de 13 años, son producciones bastante limitadas. Ahora, hay lugares que los sirven en caballitos, que está bien. Otros que te lo sirven aquí muy, muy interesantes en jícaras, o sea, en jícara me refiero a la planta o el fruto, le parten un pedacito y tal cual es jícara natural, orgánica, o sea, no es una figura de jícara, es una jícara. Y otros, acuérdense que te los sirven en estos chatitos o vasitos de veladora. Yo los conozco como chatitos, no sé si hay un nombre específico, pero es el vasito de veladora que tiene una cruz. Y hay una frase bien interesante ligada a Poniatowska, que según yo es una frase mucho más vieja de esa, que viene de los monjes españoles que llegaron, que decidieron no matar al mezcal porque tenía mucha profundidad. Y la frase es algo así como chatito, cruz, hasta no verte, Jesús mío. Y es un poco se decía que los monjes pues tenían prohibido tomarlo, entonces la cruz estaba abajo, y es un simbolismo decir fondo, ¿no? Fondo hasta que veas la cruz que está bajito del vaso. Pero ligado a esta frase de Poniatowska, habla un poquito más pues es una frase de búsqueda, de lucha, de resignación, de utilizar como un poco la bebida hacia una despedida, o quizá una promesa de encontrarse en otra vida, ¿no? O quizás solamente se de la mala. Ustedes deciden si usan la frase o no. Pero bueno, al final solo quería decirles que creo que todos somos importantes, ¿no? Desde las montañas hasta los conceptos, y respetar, apreciar, agradecer y sobre todo reconocer a todos y a todos que existimos en este país y en otros. Es un gran paso para caminar en el deseo de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? O sea, convivir, reconocernos y quizá un día todos juntos iluminarnos. Y si bien el mezcal no nos llevará directamente a ese conocimiento, quizá sí nos ayuda a revisar lo que asumimos que ya sabemos. Quizá nos podrá llevar a un entendimiento de nosotros mismos y de los demás, y quizá algún día, gracias al mezcal, o a conservar esa tradición o a entender esas tradiciones, todos nos aceptemos como Huitzilopochtli y podamos vencer a esas fuerzas del mal que impiden a este país ser quien debería ser. Así que hasta el siguiente Podcast for One. Les mando un abrazo desde el ombligo de la luna.